Son 32 los pueblos rurales canadienses, como esta belleza que estás viendo, que anunciaron este mes necesitan a la voz de ya inmigrantes que estén dispuestos a quedarse a vivir aquí. Así que si eres de cualquier país de Latinoamérica y quieres venir a trabajar, traerte a tu familia o, por qué no, hacer vida con algún canadiense, quédate, porque en este video te voy a sorprender con este programa de inmigración que cuenta con requisitos bastante sencillos y te mostraré en persona cuáles son los trabajos en los que están solicitando extranjeros. ¿Que no tienes dinero para emigrar? Quédate, porque aquí te digo cómo te cubre tus gastos el empleador. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Es muy importante que conozcas que somos el único canal oficial gratuito y verificado por YouTube. Aunque encuentres otros videos circulando por las redes sociales con un formato muy similar al nuestro, debes ser muy responsable con la información que recibes porque ellos no trabajan con Latina en Canadá. Si quieres ser el primero en enterarte de todas las oportunidades que tiene Canadá para ofrecer, no te olvides de suscribirte. Uno de los problemas principales que afronta Canadá, del cual nadie habla, es el envejecimiento de la población. Canadá será un país súper envejecido. 1 de cada 4 canadienses tendrá más de 65 años para 2035. Esto tiene consecuencias significativas en su fuerza laboral y grandes repercusiones para sus sistemas sociales y de salud. Mónica Boyd, profesora de la Universidad de Toronto, indica que la inmigración ayuda, pero no cura, ya que Canadá enfrenta otro problema: la tasa de natalidad, la cual es exageradamente baja. Canadá es un país de baja fertilidad. En 2020 experimentó el número más bajo de nacimientos desde 2007. Canadá también se encuentra entre los países con fertilidad tardía, siendo la edad promedio de las madres en el momento del parto de 31.3 años en 2020, mientras que en países como México, en contraste, es de 21 años. Los más afectados son aquellas comunidades que se encuentran en zonas rurales. Canadá es uno de los países más grandes del mundo, con poco menos de 9 millones de kilómetros cuadrados. A pesar de la inmensidad del país, la mayoría de los canadienses viven en unos pocos centros urbanos, ubicados cerca de la frontera con los Estados Unidos y a lo largo del lago Ontario y el río San Lorenzo. En consecuencia, si bien las áreas rurales comprenden la gran mayoría de la superficie terrestre de Canadá, contienen una pequeña proporción de la población total. Todo lo que ves en tonos de gris son zonas rurales. Por esto, Canadá está impulsando la inmigración de todo tipo. Gente con estudios universitarios, con estudios básicos, solteros, casados, con hijos y gente de cualquier edad y país del mundo. Para nuestra sorpresa, el nuevo ministro de Inmigración, Mark Miller, dio a conocer el martes un plan con cambios que incluyen un programa para alentar a los inmigrantes a establecerse en pueblos pequeños, comunidades francófonas, áreas rurales y el norte. También, Miller reveló planes para hacer permanente un programa piloto que cree un nuevo camino hacia la residencia permanente para inmigrantes que quieran vivir y trabajar en ciudades pequeñas, y con mucha emoción te comparto que de esto es precisamente de lo que te voy a hablar en este video. Adelante con las imágenes. With an aging population, people living longer, families having fewer children, Canada imperatively needs immigration to rebalance our demographics and support the growing need for workers. We continue to have significant demand for newcomers, especially workers who are bringing skills. Immigration can and must be part of the solution. From provinces to territories and employers, we heard about the continued need for skilled workers. Nearly 100% of our recent labor growth has been driven by immigration. We need workers to help address challenges like building homes and supporting healthcare. Los latinos que no te quieren aquí pueden decir lo que gusten en videos, en publicaciones. Esas personas pueden seguir enviándome indirectas muy directas o mensajes privados, porque ya ha pasado, para frenarme de proporcionarte información a la que, déjame decirte, tú tienes derecho, porque es libre y es gratuita. Pero ¿saben algo? El bien siempre triunfa, porque nada de esto, de las oportunidades, de la flexibilidad, de la falta de población, de nacimientos, nada de eso me lo saco yo de la manga. Lo dice el mismo ministro de Inmigración y ustedes ya lo escucharon. Al que quiere progresar invariablemente lo van a criticar. Así que tú
ignóralos y enfócate, porque estos 32 pueblos canadienses que te esperan en este prometedor programa con listas de empresas que están contratando y con vacantes de muchísimas áreas están actualmente abiertas para ti. Y yo te las voy a presentar aquí en tu canal. Latina en Canadá. City of Wetaskiwin, 12,655 habitantes. Special Areas 2, 3 and 4, 4,184 habitantes. Growth Regional Economic Development Alliance, 7,320 habitantes. County of Northern Lights, 4,200 habitantes. Town of Bonneville, 5,975 habitantes. Town of Two Hills, 1,352 habitantes. Lac La Biche County, 8,330 habitantes. Town of Fairview, 2,998 habitantes. City of Medicine Hat, 63,260 habitantes. Town of Fox Creek, 1,971 habitantes. City of Cold Lake, 14,961 habitantes. County of St. Paul, 6,036 habitantes. Town of Drayton Valley, 7,235 habitantes. Town of Slave Lake, 6,651 habitantes. City of Lloydminster, 31,410 habitantes. City of Lethbridge, 92,730 habitantes. Town of Westlock, 5,101 habitantes. Municipal District of Greenview, 5,583 habitantes. Town of Peace River, 6,842 habitantes. Town of Sylvan Lake, 14,816 habitantes. City of Brooks, 14,451 habitantes. City of Grand Prairie, 63,166 habitantes. Town of Whitecourt, 9,721 habitantes. Town of Tabor, 8,428 habitantes. Town of Innisfil, 7,847 habitantes. Municipal District of Smoky River, 2,023 habitantes. County of Grand Prairie, 22,303 habitantes. Town of Trochu, 1,058 habitantes. Fort McMurray Wood Buffalo, 66,573 habitantes. Municipality of Jasper, 4,590 habitantes. County of Barrhead, 6,288 habitantes. Town of Hinton, 9,882 habitantes. Amigos, si ustedes supieran la emoción que me da grabar un nuevo video para ustedes, no me fui ni me iré. Estoy trabajando en 2 proyectos bien importantes para ustedes, en donde no van a tener que pagarme un solo dólar y además, estoy teniendo unos cambios de vida que les gustaría que les cuente de qué tratan estos proyectos y todos estos cambios. ¿De qué creen ustedes que se trate? A ver, el que adivine, escríbanme por favor aquí debajo en los comentarios. Bueno, pues antes de contarles cuáles son todos los nuevos requisitos, en dónde están las plataformas de empleo y todo lo referente a este programa, si ustedes se preguntan, ¿cómo se ven estos lugares canadienses? Pues les platico que me subí a un ferry desde Vancouver para ir a visitar una pequeña isla llamada Victoria. Y quiero que ustedes miren con sus propios ojos lo bello que es no solamente Canadá, sino la calidad de vida en este país. Por cierto, le mando muchos saludos a los latinos que me encontré en Victoria. Bueno amigos, pues estamos en Victoria, en una de las ciudades más hermosas de todo Canadá y también amigos les tengo que decir que es la segunda ciudad más vieja de todo Canadá. Es preciosa y esta es una zona en la que hay muchísimas cosas, hay tiendas, hay tours, hay restaurantes. Escríbemelo aquí en los comentarios, ¿a quién no se le antojaría venir un dominguito así con sus hijos, sentarse a la orilla del mar, a comer algunos marisquitos? Acompáñenme porque el lugar está pequeño, pero está, miren, divino, parece sacado de un cuento. Amigos, los pescados están a 40,20 la libra. Miren, las clams están a 7,50, a 18. Bueno amigos, incluso, hasta quiero que vean esto, tienen comida mexicana también, comida mexicana auténtica. Vamos a ver cuánto están los precios. Si ustedes quieren poner un negocio, ¿como en cuánto podrían estar vendiendo? Tenemos de 17 2 tacos, 21. Fíjense, los camarones a la diabla, los burritos 18. Y eso que esta es una ciudad costosa,
pero pues si a ustedes les interesa poner un negocio, ya saben más o menos como en cuánto está, vénganse para acá. Una canasta de camarón la tienen en $13.99, claro, más los taxes. Esta es una residencia privada, mira. ¡Wow! Ok, entonces también incluso hay gente que vive aquí. ¿Cómo les caería vivir por acá, amigos? A mí me encantaría, ahorita que ya estoy pensándolo, creo que me encantaría venirme para acá. ¡Wow! Estas, amigos, son las casas privadas. Fíjense, dice que debe ser con mucho respeto, dice que está cuidado, que por favor, hasta lo bien, miren, hasta lo pusieron en español para ¿ok? En inglés, en francés, en español, y eso debe de ser chino. Entonces, venga, dice Elvis, casa de Nancy. ¡Wow! Estamos contra reloj porque recuerda que esto es una competencia. Aquí gana el puesto laboral, claro, el que cuenta con el perfil que la empresa busca, pero también el que se mueve y rápido. Así que te voy a enumerar todos los pasos de forma bien sencilla. Acuérdense que ustedes y yo aquí es sinergia, somos un equipo. Número 1. Debes de tener a la mano tu CV estilo canadiense y tu cover letter, de los cuales ya te hice videos explicándote cómo redactarlos y regalándote, por cierto, un formato en la cajita de descripción que tú puedes descargar de la siguiente forma. Yo te puedo traer expertos en el tema para que te revisen gratuitamente tu solicitud. ¿Te gustaría abordarlo en un en vivo? Escríbemelo aquí en los comentarios si te interesa o si quieres un video, porque la última vez no muchos me lo dejaron saber, así que coméntame. Número 2, vas a ingresar a esta página del gobierno de Alberta, de la cual te voy a dejar en la cajita de descripción el link. Aquí puedes encontrar los nombres de todas las comunidades. Voy a seleccionar esta al azar, tú vas a copiar y pegar cada una de estas comunidades de los nombres en tu buscador, seguido de Rural Renewal Stream, el cual es el nombre del programa. Vas a seleccionar la primera página asegurándote que se trate de la página original de gobierno y ahí puedes leer toda la información en español dándole clic al botón secundario de esta forma. Es importante que leas todo con detenimiento porque cada una de las comunidades cuenta con diferentes requisitos, van añadiendo, quitando necesidades. Por cierto, platícame, si pudieras pedirme que vaya a visitar 3 pueblos de los mencionados, ¿cuáles serían? ¿Cuáles te gustarían? Número 3, solicitud de empleo. Voy a seleccionar una de las nuevas, Town of Bonnyville. Voy a copiar y pegar en Google y voy a escribir Rural Renewal Stream, que es el nombre del programa. Todos tienen una página. Esta página, que por cierto ya pude traducir al español, quiero que veas que en todas estas páginas tienen un apartado con las vacantes. Entonces quiero que vean, tienen empresas como McDonald's, como A&W, tienen diferentes tipos de vacantes de posiciones y quiero que veas esta parte bien interesante. Vienen la descripción, qué es lo que necesitas, y viene el correo electrónico para que tú puedas enviar tu CV estilo canadiense y tu cover letter. Para todos los que dicen que encontrar empleo es dificilísimo y los requisitos son muy altos, quiero que vean lo que está escrito aquí. Dice que sí necesitan algún tipo de estudio, por ejemplo, aquí para ser panadero, pero que no importa porque también consideran a la gente que está dispuesta a aprender. ¿Cómo ven? Otra de las nuevas es Town of Two Hills. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento, copiar, pegar, buscar la página, traducirla al español con el clic secundario. Y ahora quiero que vean lo siguiente. Aquí están algunas de las vacantes disponibles: cocinero, limpiador, supervisor de limpieza, gerente general, ¿ok? ¿Qué es lo que tú debes de hacer? Dar clic. Aquí nos lleva directamente a la página oficial de Bolsa de Empleo de Canadá, Job Bank. Quiero que vean que aquí te dan toda la explicación de lo que necesitas, los requisitos, y aquí abajo dice que sí puedes aplicar aunque no tengas todavía tu permiso de trabajo, que cualquiera puede aplicar. Este es otro ejemplo. Y también nos vuelven a repetir que cualquiera puede aplicar y te dan el correo electrónico para enviar tu solicitud. Ahora vámonos con Town of Whitecourt. Esta me interesó mucho porque tiene bastantes vacantes. Vamos a realizar el mismo procedimiento y está bastante bien organizada esta página. Si te vas a la parte inferior,
te muestran cuáles son las vacantes. Fíjate, tienes empresas que seguramente tú conoces y muy bien. Por cierto, tengo un suscriptor que me estuvo preguntando sobre Domino's Pizza y ahí están algunas de las vacantes disponibles, que es una empresa que todo el mundo conoce. Tenemos otras empresas como Wendy's, que estas cadenas que seguramente conoces, fíjate, tienen para taxistas. Me han preguntado algunas personas sobre taxistas. Vámonos a esta vacante que es de housekeeper. Y esta, si tú te fijas, viene un documento en PDF, viene también cuánto te pagan, en todas viene cuánto te pagan, cuál es el correo electrónico para enviar tu solicitud, cuál es la dirección del lugar, cuál es el número, qué es lo que se necesita. Vamos a darle clic a esta otra que es para supervisor de tienda. Fíjate, aquí viene alguna descripción que es muy importante que tú leas, te están explicando también cuánto te pagan, te están diciendo toda la información que tú necesitas, solo debes de enviar tu CV estilo canadiense y tu cover letter. Ahora sí vamos a hablar de los requisitos. Miren, como les platiqué, los requisitos pueden variar un poco dependiendo de la comunidad. Ustedes pueden libremente comunicarse por teléfono, por correo, con las comunidades, con los empleadores para aclarar dudas. Buscaré la forma también, se los digo, y esto es, miren, una promesa. Ir para allá pronto y preguntarles en persona a las autoridades correspondientes. Siéntanse libres de revisar las páginas, de regresar al video, de escribirme una pregunta, si les surge otra, regresar y escribir, y voy a seleccionar las mejores para cuando iniciemos esta aventura de nuestro viaje. Requisitos: mínimo de inglés básico, el CLB 4, mínimo de high school o preparatoria, mínimo de 12 meses de experiencia laboral, que tu oferta laboral sea de tiempo completo y que tu oferta de empleo no se encuentre en esta lista que te pongo aquí. Puedes regresarle si gustas al video para que leas cada uno. Y en cuanto al dinero, que es lo que la verdad al 99% de todos nosotros nos preocupa siempre, para este programa necesitas comprobar esta cantidad de dinero para asentarte y gastar en ti y en tu familia. Esto no es para Canadá, pero aquí dice que solo se necesita presentar sí. 1, no estás en Canadá, o 2, estás en Canadá y no tienes trabajo. Pero Paloma, yo no estoy en Canadá o estoy en Canadá sin trabajo. Bueno, muchos suscriptores nos han compartido a través de estos años que hemos estado haciendo videos que ellos han aprovechado estas vacantes de esta forma. Solicitan empleo, vienen a Canadá con permiso de trabajo, ahí no te piden comprobar la cantidad de dinero y ya estando aquí, ahora sí, ya solicitan la residencia permanente con todo y familia a través de programas como estos. Y si te interesa que tu empleador te cubra todos los gastos de lo que te estoy mostrando en pantalla, entonces te interesa el programa llamado Temporary Foreign Worker Low Wage Position y te voy a dejar la liga en la cajita de descripción. Amigos, recuerden que esto es totalmente gratis, ustedes lo pueden hacer. Pero como siempre me preguntan por una recomendación, si gustan servicios de inmigración de consultores certificados, entonces CB Canada Immigration es en verdad una de las pocas empresas que realmente tienen ese deseo genuino de ayudarte. Así tú ya puedes decir de forma agilizar el proceso porque te ahorras de estar viendo páginas de internet y demás. Pero tú lo puedes hacer también a través de la información que te comparto en los videos. Y también te quiero platicar algo. Una consultora de inmigración que trabaja individualmente, pero también colabora con ellos, se acercó conmigo y me dijo: Paloma, quiero ayudar a tu comunidad latina en Canadá. No quiero cobrar un solo centavo. Yo solamente los quiero ayudar. Así que si a ustedes realmente les interesa, escríbanme aquí debajo sus preguntas puntuales para poder responder sus preguntas en un video próximo, en un en vivo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece más cómodo? Amigos, hoy es el día. Hoy es el día en el que debemos de dejar de lamentarnos por el pasado, dejar de preocuparnos ansiosamente por el futuro y en lugar de eso tenemos que elegir enfocarnos en el presente. ¿En qué podemos hacer? ¿En qué está en nuestras manos para poder vivir nuestro presente con dignidad? Si tú no confías en ti, entonces dime quién. No me falles, y muy importante, no te falles. Te quiero ver cumpliendo tus sueños en este país. ¡Ánimo, mi gente bonita! Lo mejor de tu vida empieza hoy. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima, futuros canadienses.